Nos da mucho gusto verles que estamos aquí juntos, reunidos para alabar el nombre de Dios y también para meditar en su palabra. Este mes comenzamos con el evento de la resurrección. Hablamos sobre el último capítulo del Evangelio de Lucas y ahí hablamos específicamente por la mañana, ese domingo, ese primer domingo de abril, por la mañana sobre el evento de la resurrección y por la tarde hablamos sobre los caminantes a Emaús. Y hace 15 días iniciamos a hablar sobre el libro de los Hechos de los Apóstoles y tocamos el tema, viene otra vez. Vimos cómo después del evento de la resurrección, el Señor Jesús estuvo con sus discípulos 40 días y vimos o hablamos sobre lo que nos narra el pasaje sobre la ascensión del Señor Jesús y la encomienda que Él les dejó a sus discípulos y también la promesa de que Él volverá, de que Él regresará nuevamente. Al final del capítulo 1 hablamos sobre cómo la iglesia se estaba preparando para la gran tarea, la gran encomienda que el Señor les había dejado y se prepararon juntos en oración y también asignando responsabilidades. La semana pasada compartimos acerca de la primera carta del apóstol Pedro y estuvimos por una invitación hablando sobre la santidad de Dios, aunque nuestro propósito era seguir tratando sobre el libro de los Hechos. Y hoy vamos a hablar propiamente del libro de los Hechos desde los primeros capítulos, podríamos decir del capítulo 1 hasta el capítulo 7. Así es que les voy a pedir que tengan sus Biblias listas, estén poniendo atención en algunos pasajes que estaremos leyendo y que estaremos meditando en este tiempo. Y lo que vemos en esta primera parte, en estos primeros capítulos, es cómo surge la primera iglesia, o la iglesia primitiva, podríamos decir. Hablamos de la iglesia primitiva, hablamos de la primera iglesia, pero específicamente en estos capítulos podemos ver cómo surge la primera iglesia local. Así como hablamos de la iglesia Betania, podríamos hablar de otras iglesias. Hace rato hablábamos sobre que es una iglesia en la clase de escuela de formación y aquí en nuestro presbiterio tenemos diferentes iglesias, pero aquí lo que leemos en estos primeros capítulos de el libro de los Hechos es cómo surge la primera iglesia local, la iglesia de Jerusalén. ¿Y qué fue lo que ellos enfrentaron? Ni siquiera habían pasado 2 meses cuando viene el Pentecostés, 2 meses después de la resurrección del Señor Jesús, 2 meses en que se había vivido el evento de la cruz, ni siquiera habían pasado esos 2 meses y las cosas estaban, podríamos decir, muy frescas. Había ese sentimiento hacia aquellos que hablaban de Jesús o que profesaban algo acerca de Jesús, de tenerles cierto rechazo, cierta aversión. Entonces, la iglesia surge, podríamos decirlo, en un tiempo difícil y podemos ver brevemente algunas cosas que caracterizaron a esta iglesia, a esta primera iglesia, que sobresalen y que sin duda quedan como un ejemplo para nosotros de lo que debe hacer una iglesia en tiempos difíciles. Y vemos y vamos a ahondar un poco sobre algunas de las cosas probablemente que ya hablamos. La primera cosa que veo que la iglesia debe hacer en tiempos difíciles es mantenerse unida. Ya hablamos sobre la unidad hace 15 días. Ya hablamos un poco sobre que la iglesia se mantenía unánime, orando, que estaba trabajando en ese sentido y se estaba esforzando en mantenerse juntos. Y creo que la unidad es un principio básico para toda iglesia. La unidad es un principio básico para el surgimiento de toda iglesia, porque la unidad es el principio del amor y el mensaje del evangelio es el mensaje del amor. Para que haya unidad debe haber necesariamente amor, y Dios es amor, y la iglesia, si no se está desarrollando Dios en ella, es que no está creciendo en amor. La primera carta del apóstol Juan, ahí en el capítulo 4, dice que Dios es amor, ¿verdad? Pero quiero leer algunas porciones de ahí
del capítulo 4 de la primera carta del apóstol Juan. Versículo 7 dice, amados, amémonos unos a otros porque el amor es de Dios. Todo aquel que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. El que no ama no ha conocido a Dios porque Dios es amor. La iglesia es el grupo de personas que conocen a Dios y quieren juntos buscar a Dios. Luego dice ahí en el versículo 19 de ese mismo capítulo 4 de Primera de Juan, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien no ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Entonces, el principio de la unidad es el principio del amor y de realmente conocer a Dios. Quien realmente conoce a Dios siente ese amor por Dios, siente ese amor por los hermanos. El principio de la unidad lo estableció el Señor Jesús y lo marcó en una forma muy especial en su oración pontificial ahí en el Evangelio de Juan. Ahora no la primera carta, sino en el Evangelio de Juan. En el capítulo 17 el Señor Jesús habla de la importancia de la unidad. Y aunque hay varios pasajes que nos hablan, o varios textos en ese capítulo que nos hablan de eso, creo que el más significativo es el versículo 21. Capítulo 17 del Evangelio de Juan, verso 21, dice, para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí. El Señor está orando y está hablando con el Padre Celestial. Dice, para que todos sean uno como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Es decir, si no hay unidad y si la gente no ve en nosotros la unidad, no cree en Jesús. Es un principio básico que nosotros nos mantengamos como una iglesia unida. En nuestro libro, en el libro de los Hechos, que es lo que estamos viendo, vemos muchos ejemplos que recalcan la unidad. Incluso el pasaje o los pasajes que ahí vemos lo hacen en una forma hasta muy reiterativa, y podríamos decir como pleonasmo, ¿no? Como redundante. Algunos de los muchachos hoy día, cuando alguien usa un pleonasmo, como que dice, pues no sabes hablar bien, súbete para arriba o bájate para abajo, ¿cómo que dices eso? Pero la Biblia en ocasiones, para recalcarnos algo, usa estas expresiones. Dice, ya leíamos la semana pasada, bueno, hace 15 días, perdón, todos perseveraran unánimes en oración. Y en el capítulo 2, versículo 1 del libro de los Hechos, dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahí es donde podríamos encontrar ese pleonasmo, esa redundancia. Estaban todos unánimes juntos. Y al final de ese capítulo 2 nos hace mucho énfasis sobre cómo se mantenían unida la iglesia. Desde el versículo 42 hasta el versículo 47 se repite en varias ocasiones o de varias formas cómo este grupo de primeros cristianos se mantenía en unidad. Dice que perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, es decir, en estar relacionados unos con otros. Así habla también adelante sobre el sacramento de la comunión, pero ahí está hablando específicamente de la buena relación. Se perseveraban en tener buenas relaciones. Todos los que habían creído, dice el versículo 24, estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Y el versículo 46 dice, perseverando unánimes cada día en el templo, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. ¿Qué es perseverar? Como dice el versículo 42. ¿Qué es perseverar? Es esforzarse, mantenerse continuamente, es trabajar, procurar que cada día fuera mejor. Las relaciones interpersonales son cosas que se tienen que trabajar, que requieren esfuerzo, que generalmente se pueden mejorar. Otra palabra que se marca aquí es todos. Eso representa que todos seamos de un mismo sentir. Y para que haya unidad, si no hay unidad, si aparentemente todos están y algunos andan por allá. Entonces es importante esa palabra,
todos. Otra palabra que llama la atención y que hace énfasis en esto es con alegría y sencillez de corazón. Cuando hay unidad, cuando hay ese sentimiento, hay alegría y hay sencillez de corazón. Pero ¿por qué hablar de la unidad? ¿Por qué es importante hablar de la unidad? Yo creo que no debemos de hablar de la unidad solamente cuando hay problemas en la iglesia o cuando hay alguna división. Algunos piensan que solamente se habla de eso porque ya hay alguna fricción o algún problema y no creo que ese es el caso en este momento, pero creo que se debe hablar siempre de estos aspectos de la unidad porque debemos de evitarlos, debemos de evitar que haya problemas, debemos de evitar que haya algunas situaciones. Generalmente cuando las parejas están en una etapa del noviazgo y se van a casar, en la iglesia los preparamos para que ellos aprendan a relacionarse, aprendan a convivir y a saber a lo que se van a enfrentar, saber lo que va a venir en el futuro. Porque aunque en ese momento las parejas generalmente cuando se van a casar, piensan que son el uno para el otro, que están hechos, que los dos son del mismo sentir, piensan que pues son su media naranja el uno del otro y que nunca van a tener problemas. Les tenemos que advertir que efectivamente los problemas van a llegar, efectivamente va a haber situaciones que van a tener que enfrentar y que tienen que estar apercibidos, que tienen que estar listos. Entonces, muchas veces cuando no se apercibe a las personas de esta forma y entran en el matrimonio, cuando vienen los problemas regularmente es cuando quieren buscar algunos ayudas, algunos ni siquiera quieren buscar ayuda, pero cuando hacen esto muy probablemente ya sea demasiado tarde y generalmente se puede tratar y evitar estos problemas si hablamos anteriormente de ellos para que no haya lastimados y que no hablo solamente de lastimarse físicamente, sino muchas veces de lastimarse emocional y espiritualmente. Y es que la convivencia continua con las personas, y aunque sean las personas que más amamos, siempre representa un reto en el que tenemos que trabajar, sobre todo en los tiempos difíciles, sobre todo cuando estamos viviendo situaciones como las que estamos viviendo en este momento, tal vez de enfermedad, de aislamiento, de necesidad espiritual, emocional. Debemos de poner atención en permanecer juntos, en esforzarnos en permanecer juntos. La iglesia primitiva, la primera iglesia, enfrentó retos en ese sentido y las escrituras nos habla de algunas situaciones que ellos enfrentaron y algunas situaciones que ellos vivieron. Podríamos decir, ay, es que era la iglesia perfecta, perdón, eran, ay, todos se llevaban tanta armonía, tanto buena relación. ¿Cómo iba a haber problemas en esa primera iglesia? Pero estos pasajes nos dan ejemplos bien claros de cómo hubo situaciones que atentaban contra la unidad de la iglesia. Dos ejemplos voy a mencionar, probablemente todos los conocen, espero, si no ahorita hablamos brevemente sobre ellos. El primero está en el capítulo 5, cuando habla sobre Ananías y Zafira. ¿Qué hicieron Ananías y Zafira? Dice que como los demás estaban vendiendo todas sus propiedades y dando todo para las necesidades, ellos fueron y vendieron también su propiedad, pero no dieron todo, sino solamente una parte. Y dice que se pusieron de acuerdo como matrimonio y así lo presentaron. Y cuando ellos hicieron esto, bueno, lo que nos narra el pasaje es que murieron primero Ananías y después Zafira. Pero ¿por qué? ¿Por qué afecta? ¿Cuál era el problema? ¿Por qué afectaba la unidad de la iglesia? El problema era querer dar una apariencia, querer simular, mentir. ¿Qué podemos decir de eso cuando hay estas situaciones? ¿Qué podemos decir de esto cuando pasan estas situaciones en la iglesia? Querer dar una apariencia, mentir
¿No atenta eso contra la unidad de la iglesia? Claro que sí, pero lo que podemos decir y lo que vemos en el pasaje es que Dios siempre saca las cosas a la luz y Dios siempre obra conforme a su justicia. Algunos podemos decir, qué duro, qué tremendo lo que ellos tuvieron que pagar. Más bien eso nos tiene que hacer reflexionar a nosotros sobre lo fuerte, lo duro que es querer atentar contra la iglesia, simular algo. Sabemos que no estamos actuando a lo mejor en la forma correcta. ¿Qué nos dice ese pasaje a nosotros? A nosotros, ¿qué nos debe decir como creyentes? No te preocupes. Muchas veces a lo mejor sabemos que alguien está simulando, no está actuando en la forma correcta y queremos hacer algo, eso tal vez nos enoja, tal vez nos hace sentir mucha molestia. Lo que la Biblia nos dice en este pasaje es, tú no te preocupes. No te están ofendiendo a ti, no te están engañando a ti. ¿A quién estaban engañando? Y lo dice Pedro en una forma muy, has atentado contra el Espíritu, estás atentado contra Dios. Dios siempre saca a la luz las cosas y Dios siempre hace lo correcto. No nos toca a nosotros, le toca a Dios. Dios es el que va a hacer las cosas y las va a hacer bien. Y quizá ese ejemplo que es muy duro nos habla de lo importante que es realmente considerar atentar, disimular, mentir ante la presencia de Dios. El segundo ejemplo lo veo en el capítulo 6, que lo acabamos de leer. Bueno, nos hizo favor nuestro hermano Salomón de dar lectura. Y dice en los primeros versículos que hubo un problema en la iglesia y el problema era la murmuración. La murmuración es algo que destruye la iglesia. ¿Por qué? Porque afecta directamente a la unidad de la iglesia. ¿Qué es la murmuración? Y qué es hablar mal uno del otro. Hablar mal uno del otro. Y pongo nuevamente el ejemplo de una pareja. Hace un momento hablé de la pareja cuando atraviesa por situaciones. Cuando alguien en la pareja, sean esposos o estén en el proceso del matrimonio, o sea, es decir, sean novios, habla mal uno del otro, eso atenta a la relación. Y el que habla mal de su pareja, sea su esposa o sea su novio, habla mal de él mismo. Repito, si tú hablas mal de tu esposo o de tu esposa, tú estás hablando mal de ti mismo. Porque ¿qué le podemos decir a una persona que habla mal de su esposo, de su esposa o de su novio o de su novia? Tú lo escogiste. Si tú lo escogiste porque hablas mal de él o de ella. Y lo mismo pasa en la iglesia. ¿Qué nos va a decir a alguien que le hablemos mal de la iglesia? Pues tú eres el que has decidido estar ahí. ¿Por qué estás ahí? ¿Por qué soportas ahí? Cuando hablamos mal de la iglesia o de alguien de la iglesia, estamos atentando contra la iglesia también. Y estamos, fíjense, voy a usar esta expresión, hoy que se habla tanto de las vacunas, estamos inmunizando a personas contra el evangelio. Es decir, estamos haciendo que personas no crean en el evangelio. Cuando nosotros hablamos mal de alguien de la iglesia, esta persona que si no es creyente va a inmunizarse hacia el evangelio. Ya no va a creer el evangelio porque va a decir, todos son iguales. Y esto pasa muchas veces cuando algunos padres hablan mal de algunos hermanos del templo delante de sus hijos. Y luego se preguntan, ¿por qué mis hijos no quieren ir a la iglesia? Porque todo el tiempo estuvieron ellos enseñándoles mal de la iglesia y haciendo que no amaran a la iglesia porque ellos mismos los estaban vacunando contra el evangelio. Si nosotros no cuidamos mucho ese aspecto de la murmuración y evitamos murmurar en contra o a murmurar unos de otros, vamos a estar atentando contra la iglesia. ¿Qué
nos dice la Escritura que hizo la iglesia en ese momento. Ya lo leímos. Es algo que no se debe permitir, es algo que hay que atender inmediatamente. Los apóstoles inmediatamente atendieron. Es algo que atenta contra la unidad de la iglesia, atenta contra la obra de Dios. Y lo que hicieron los apóstoles fue inmediatamente, no se trata de ocultarla, no lo ocultaron, salió a la luz todo, lo hablaron, tomaron acuerdo e hicieron, actuaron en función o en acción de lo que se estaba hablando. Entonces nosotros no tenemos por qué disimular cosas o aparentar cosas, ni mucho menos también hablar mal los unos de los otros. La Biblia sí nos da normas, formas en cómo podemos traer en amor, cuidar esa unidad de la iglesia y cómo podemos exhortarnos unos a otros en este sentido. Bueno, la siguiente cosa que veo que hizo la iglesia en tiempos difíciles fue guardar o centrarse en el mensaje de la Escritura. La cosa que hizo la iglesia fue hablar o centrarse en la Escritura. Creo que en este sentido puede decirse, puede pensarse que se refiere principalmente al pastor o a los líderes de la iglesia. El pastor es el que tiene que enfocarse en la predicación, en la centralidad de la iglesia. Y creo que es cierto, sí, los líderes, el pastor, debemos de enfocarnos en hablar los temas principales de la iglesia. Pero creo que muchas veces cuando estamos cómodos, es decir, estamos hablando de la iglesia en tiempos difíciles, cuando estamos cómodos, tal vez cuando no estamos pasando por tiempos difíciles, la iglesia comienza a relajarse y probablemente también los líderes y comienzan a tratar muchos temas que si son importantes, tal vez podríamos decir, no son lo más importante. Si son trascendentes o nos parecen que pues debemos de hablar sobre estos temas también, de repente nos damos cuenta que perdemos el objetivo, que perdemos la visión y que no estamos tratando ya temas que son lo suficientemente trascendentes. Esta semana vi un video sobre una pastora en Canadá que se declaró atea. Y algo que me sorprendió también es que su iglesia lo apoyaba. Y aún más, el grupo, la denominación a la que pertenece esta pastora, no estuvo de acuerdo en lo que ella declaró, en lo que ella dijo, pero al final la dejó que siguiera así, declarándose atea. Y mi pregunta era, ¿qué predica esta pastora si ella se declara atea? ¿Qué predica esa mujer? No predica la Biblia porque no cree en la Biblia y ella ya expresó que no cree en la Biblia. Habla sobre temas del amor, del perdón, sobre socializar, sobre temas de la familia, sobre pues que nos debemos de llevar bien. Y entonces, de alguna manera, perdió la visión y dejó de centrarse en lo que es lo más importante. Dejó de centrarse en lo que es trascendente. Y cuando la iglesia deja de enfocarse en lo más trascendente, comienza a decaer y a hacer cosas pues que sí le parecen importantes, pero que al final no es lo más importante. Nuestro pasaje nos narra todo esta primera parte del libro de los Hechos, nos narra cómo los apóstoles, los discípulos de Jesús tenían bien claro las escrituras, tenían bien claro que el mensaje central es el mensaje del evangelio. Ya viene el día de Pentecostés y espero que el día de Pentecostés tengamos la oportunidad de meditar y analizar un poco el sermón que predicó Pedro ese día de Pentecostés. Porque veo varias cosas bastante interesantes, sobre todo que era un sermón bíblico. Podemos ver varios sermones en este
en estos pasajes, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 7, por ejemplo, en el capítulo 3, en el capítulo 4, en el capítulo 7, todo el capítulo 7, son 60 versículos, es un capítulo bastante largo, es un discurso bíblico. Y esos sermones que vemos ahí, el tema principal es un tema del evangelio. No había tiempo que perder. Era muy importante enfocarse en lo que realmente es lo más importante. Cuando son tiempos difíciles, cuando son tiempos de vida y muerte, cuando son tiempos que son las cosas urgen y que es trascendente, tenemos que enfocarnos en lo más importante, que es el mensaje de la palabra de Dios. Es cierto que hay temas que a lo mejor consideramos interesantes, pero a mí me llama la atención que cuando nosotros nos enfocamos principalmente en la palabra de Dios y en lo trascendente que es esto y el efecto que tiene en nuestras vidas, los otros temas, los temas como la familia, el matrimonio, las relaciones interpersonales, se van arreglando. Quizá ahí se cumple lo que dice el Señor Jesús: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura. Ya dije que los sermones de Pedro y los sermones que vemos ahí eran sermones bíblicos, y quiero ver algunos ejemplos de que esto era algo que no solamente Pedro en su predicación, sino toda la iglesia buscaba. Dice el versículo 42 que ya leímos del capítulo 2, que perseveraban en la doctrina. No solamente los apóstoles, los discípulos, sino toda la iglesia perseveraba en la doctrina. Ya dijimos que es perseverar, es esforzarnos, trabajar, procurar que cada día sea mejor. El diccionario dice perseverar es mantenerse firme, constante. Por si tenemos dudas de esto de perseverar, ahí dice claramente que en la doctrina de los apóstoles, nosotros a lo mejor podríamos decir, bueno, ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? Bueno, el versículo 41 nos habla un poquito de esto. Así que recibieron su palabra, fueron bautizados los que recibieron su palabra. ¿En qué perseveraban? ¿En cuál era la doctrina de los apóstoles? La doctrina de la palabra de Dios, y fueron bautizados. Y algunos podrán decir, bueno, se refiere a que los que recibieron la palabra de Pedro. Y entonces cuando analicemos el sermón de Pedro vamos a ver que se estaba refiriendo a la palabra de Dios, a lo que dice la Biblia. Toda la iglesia se estaba capacitando, aprendiendo y creciendo en la palabra de Dios. Y eso lo podemos ver muy claramente en diferentes pasajes. Un ejemplo muy importante es el discurso de Esteban, el capítulo 7, que ya mencioné hace un momento. ¿Quién era Esteban? A lo mejor podríamos decir, bueno, ¿quién era Esteban? Esteban fue uno de los 7 diáconos que fue electos, que ya se leyó ahorita en el capítulo 7, y se vio cómo Esteban comenzaba también, a pesar de que él era un miembro, podríamos decir un miembro más de la iglesia, que sí efectivamente fue elegido como diácono, pero era alguien que se dedicaba a servir las mesas, no era un predicador, no era uno de los apóstoles. Él era alguien que se dedicaba a servir las mesas. Era un miembro más de la iglesia. Y lo que podemos ver en el discurso de Esteban en el capítulo 7, que Esteban da una cátedra de historia de la iglesia, de historia del pueblo de Dios, que cita pasajes y cita eventos de todo lo que narran las escrituras. Lo que vemos es que Esteban, ese miembro más de la iglesia que tal vez no era de los apóstoles, llegó a ser ese gran predicador y que también es conocido como el primer mártir, porque por ese discurso fue martirizado. Y él cita en una forma magistral diferentes pasajes de la escritura, y quizá lo que más les dolió a todos los que estaban oyendo, que se supone que eran los maestros de la ley, es lo que dice ahí en el versículo 51, bueno, al 53.
Desde el 51 al 53 voy a leer, dice, duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo? ¿De quién de vosotros ahora habéis sido entregados y matadores? Y fíjense lo que dice el 53, el versículo 53. Vosotros que recibiste la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Qué es lo que les está diciendo? Una forma diferente de lo que les está diciendo. Les está diciendo, y eso que se supone que ustedes saben la Biblia. O sea, ya les había dado una cátedra, un discurso sobre lo que dice la Biblia. Dice, y eso que se supone que ustedes saben la Biblia y no hacen lo que dice la Biblia. Y creo que este evento nos habla hasta qué grado los primeros cristianos, no solamente los líderes de la iglesia, no solamente los apóstoles, hasta qué grado los primeros cristianos estuvieron dispuestos a tomar ese compromiso de la centralidad de las escrituras. A veces estamos muy distraídos en otras cosas, pero se dice que cuando la iglesia está pasando por tiempos difíciles, debe enfocarse en lo importante, en la centralidad de las escrituras. Otro ejemplo de eso sería Felipe, pero eso vamos a hablar más adelante. Felipe también no era de los apóstoles, pero fue también un misionero y el que formó la primera iglesia. También era de los diáconos, también era otro miembro de la iglesia, pero estuvo dispuesto a guardar la centralidad de las escrituras y enfocarse en lo que era lo más importante. La tercera cosa que veo que la iglesia guardó, la primera iglesia que se formó, la primera iglesia local, procuró, ya vimos la unidad, la centralidad de las escrituras. Yo creo que la tercera cosa que vemos muy claramente en estos capítulos, en estos primeros capítulos del libro de los Hechos, es su dependencia de Dios. Aprendieron y estaban confiando en Dios en todo. Generalmente cuando hablamos de dependencia de Dios, generalmente pensamos en la cuestión de recursos económicos que quizá. Y efectivamente los primeros cristianos nos dan ejemplo de eso, renunciando a sus posesiones y dependiendo completamente de Dios en ese sentido. Pero yo creo que en este punto, cuando tratamos este punto, deberíamos no solo hablar del aspecto de los recursos económicos, porque el apóstol Pablo decía, por fe andamos, no por vista. Dependencia de Dios económica es solamente un punto de lo que representa depender de Dios. También creo que algunos malinterpretan dependencia de Dios con informalidad, porque algunos creen, bueno, yo dependo de Dios de lo que va a pasar y entonces ya no me preocupo qué va a pasar en nada con el día de mañana, ya no planeo, ya no organizo, ya todo Dios nos va a decir qué es lo que va a pasar. Y definitivamente la escritura no nos enseña eso. Algunas cosas que veo en la práctica de la iglesia es que la iglesia se organizó para atender diferentes situaciones. Por ejemplo, vemos las reuniones de los cristianos, de lo que hacían los cristianos. Por ejemplo, al final del capítulo 2, nos describe algunas cosas que hacían los cristianos, los primeros cristianos, y de ahí tomamos nosotros algunas cosas que ellos hacían para realizar nuestro culto. Entonces, para tener orden, ellos realizaban varias cosas y hacían varias cosas y se organizaron en varias formas. Veo también algunas cosas que en las que ellos se ponían de acuerdo y hacían las cosas en forma organizada. Por ejemplo, veo a Pedro y a Juan yendo al templo. En el capítulo 3 dice que iban a una determinada hora a la oración. Eso no habla de desorden, habla de hábitos que ellos se habían formado y que ellos habían realizado y realizaban en una forma ordenada. Entonces, veo también a la iglesia organizándose para atender a las viudas, como se leyó en el capítulo 6. Eso representa quién va a hacer las compras, quién va a cocinar, quién va a poner las mesas, quién va a decirles cómo se acomodan.
eso representa organización y no se puede improvisar, son cosas que no se deben de improvisar, sino son cosas que se deben de planear y vemos que había cierto orden, había líderes que estaban encargados de una cosa, había líderes que estaban encargados de otra cosa, con los ancianos, los apóstoles, los diáconos, y cada quien tenía diferentes responsabilidades y cosas que tenían que atender. Cuando hablamos de dependencia de Dios, vemos o hablamos de confiar en Dios, de creerle a Dios. Y vemos a Pedro atento a la voz de Dios. El discurso del capítulo 2, la predicación del capítulo 2, la predicación del capítulo 3 y cómo le responde Pedro a los del concilio en el capítulo 4, tiene que ver todo con dependencia de Dios. Creerle a Dios, aprovechar las oportunidades y estar atento a lo que Dios va a obrar y va a hacer con su pueblo. No veo al apóstol Pedro quejándose y diciendo, ay Dios mío, ahora ya se convirtieron 5,000 y qué vamos a hacer con tanta gente y yo no sé, Dios mío, ¿para qué me pusiste en esto? Ya se me hace mucho que podamos atender a esta gente. No veo a eso. No veo a la iglesia quejándose, ¿y ahora qué hacemos? ¿Cómo le vamos a hacer para solucionar este problema? Veo a la iglesia tomando decisiones, organizándose y confiando sobre todo en Dios. Yo creo que ellos al principio no se imaginaban el crecimiento exponencial que Dios había de dar a la iglesia. No, creo que no se imaginaban lo que Dios quería hacer en una forma magnífica con la iglesia. Eso es dependencia de Dios, que tiene que ver con todo lo que Dios va a hacer y confiar. Y dice la Escritura que para ser cristianos debemos de aprender a depender de Dios. ¿Cómo lo dice? Dice allá en Hebreos que sin fe es imposible agradar a Dios, porque el que se acerca a Dios es necesario que crea en Dios, que crea que hay un Dios. Lo voy a leer tal cual. Hebreos capítulo 11, versículo 6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Y que es galardonador de los que le buscan. Debemos de creer que hay un Dios. Debemos de aprender a depender de Dios. Ese capítulo 11 de Hebreos es un himno a los héroes de la fe. Se le llama también el capítulo de los héroes de la fe. De personas que confiaron y que aprendieron a vivir en dependencia de Dios. Que aprendieron a sujetarse a Dios y a estar atentos a la voz de Dios. ¿Cuál es la invitación en este momento que nos hacen las Escrituras? Cuando la iglesia está atravesando por momentos difíciles, hoy podríamos decir, bueno, tiempos de COVID, tiempos de confinamiento, de distanciamiento, tiempos de enfermedad, tiempos de vida y muerte. Yo creo que la primera invitación es a mantenernos unidos, buscando y sirviendo a Dios juntos, buscando y sirviendo a Dios en ese amor, en esa buena relación y evitando cualquier cosa que tenga que ver o que atente contra la unidad. Segundo, creo que la invitación también es a mantenernos en la centralidad de la palabra de Dios y esforzarnos en las cosas que son realmente importantes. Si hoy no podemos tener muchas actividades, Dios sabe por qué y Dios nos ha tenido o mantenido en esta situación, Dios sabe por qué, pero no nos está diciendo que no hagamos nada, al contrario, nos está diciendo que nos enfoquemos en las cosas importantes, cosas de vida y muerte. Aunque mucho ya se dice, ay, ya estamos casi en amarillo, bueno, ya muchos están confiando, pero yo sigo oyendo todos los días sobre enfermos y enfermos entre la iglesia,
Y todos los días sigo escuchando sobre hermanos que parten a la presencia del Señor. Estamos viviendo todavía en este tiempo y pues Dios permita que pronto estemos ya congregados en el templo, pero también Dios permita que sigamos enfocándonos en lo que es realmente importante, en anunciar la palabra de Dios y el mensaje de salvación. Y tercero, creo que algo muy importante que tenemos que hacer como iglesia es depender de Dios. En lo que Él ha hecho, confiar en lo que Él ha hecho, confiar en lo que Él está haciendo con nosotros y confiar en lo que Él va a hacer con su iglesia. Confiar en lo que Él ha hecho. ¿Qué hizo? Pues nada menos y nada más que envió a su Hijo Jesucristo para morir por nosotros. Y si hoy estamos aquí es porque por la gracia de Dios y por el sacrificio del Señor Jesús en la cruz del Calvario, hoy podemos tener vida. Y no solamente esta vida, sino podemos tener seguridad de una vida venidera. Debemos de creerle a Dios y confiar en eso. Es cierto, hay muchos que todavía están estresados o están viviendo ansiedad y a veces nos afligimos por eso, pero la invitación para la iglesia en tiempos difíciles es creerle a Dios, confiar en Dios, creer que Él está obrando. Y aunque hemos atravesado por situaciones difíciles y hemos visto el sufrimiento, la enfermedad, incluso como han partido nuestros seres queridos, debemos seguir confiando en Dios, creyéndole a Dios, que Él está obrando bien y Él está haciendo las cosas bien para la honra y la gloria de su nombre. Es la invitación que tenemos como iglesia. Es la invitación que Dios nos hace. El Señor Jesús oró mucho porque la iglesia se mantuviera unida. Qué importante es mantener la unidad en este tiempo. Yo creo que es muy importante que veamos al mensaje que Dios nos ha dado y atendamos a la instrucción que Él nos da de hacer lo que debemos de hacer. Anunciar las buenas nuevas de salvación. Y es muy importante que cada paso que demos, cada día que vivimos, cada instante, nosotros estemos dependiendo completamente, dependiendo únicamente de nuestro Señor y Salvador. Dependencia de Dios. Es algo que caracterizó a la primera iglesia y podríamos decir que es algo que necesitamos nosotros hoy día como iglesia local, como iglesia Betania, aquí en este momento, en esta situación que estamos viviendo. La invitación es a que busquemos siempre honrar y glorificar a nuestro Dios en unidad, viéndolo a Él y confiando en Él. Vamos a orar. Señor, te damos muchas gracias por tu palabra y gracias porque en tu palabra nos muestras la forma que la primera iglesia fue surgiendo y las cosas que ellos tuvieron que enfrentar y que nosotros podemos también considerar, tomar en cuenta para salir adelante en estos tiempos difíciles. Aquí estamos, Señor, aquí estamos y queremos honrarte, glorificarte y reconocer que eres un Dios bueno, amoroso, bondadoso, misericordioso con nosotros. Señor, permite que como iglesia cada día trabajemos en mantener la unidad, nos esforcemos, perseveremos en mantener la unidad, que seamos perseverantes en mantener la unidad. Señor, permítenos también verte solo a ti, poner los ojos en Jesús, fijarnos en lo que es importante, la cruz de Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros, fijarnos en lo que es trascendente y enfocarnos en atender eso, Padre Celestial. Y Señor, permítenos cada día depender de ti, estar como iglesia confiando en que tú estás obrando aún en este tiempo difícil. Tú estás obrando y quieres lo mejor para nosotros y estás haciendo lo mejor para nosotros. Te alabamos, te exaltamos, te damos a ti la honra y la gloria y te pedimos todo esto en Cristo Jesús nuestro Señor.
nuestro Salvador. Amén.